espectacular para estar paseando, disfrutando, totalmente. Entonces, muchas gracias por venir. Y bueno, yo estoy con Manuel. Manuel me propuso venir aquí porque yo vengo de Alicante a hacer urgencias, ¿vale? Pero mejor vernos aquí que vernos allí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo soy, aparte de varias especialidades, soy especialista en medicina de educación física del deporte, soy licenciado en educación física y hago de deporte desde el nivelón, ¿no? Es decir, que os puedo contestar a todas las preguntas, todas las cuitas, todas las inquietudes que tengáis. Hagáis ejercicio físico o algún deporte, porque no es lo mismo, ¿correcto? O incluso simplemente con la actividad física cotidiana de movernos en casa, ya nos estamos moviendo. Muchas veces nosotros planificamos ejercicio físico o entrenamiento con simplemente las actividades hogareñas, porque hay personas que no tienen disponibilidad, no tienen gimnasios, no tienen dinero para ir a gimnasios o simplemente no pueden salir de sus casas. Y entonces muchas veces mis equipos de trabajo y yo planificamos un entrenamiento con simplemente, pues pasamos de hacer una cama, pasamos a fregar, pasamos a tender y simplemente programamos cómo tenemos que movernos, ¿correcto? Porque en definitiva lo que estaba hablando con vuestro alcalde y vuestro concejal, que muchas veces cuando dicen es que una persona sedentaria está fenomenal, y está fenomenal uno disfruta leyendo un libro, viendo una película, escuchando música, y uno está súper tranquilo, pero no nos va a dar las favorabilidades, las bonanzas, las ventajas que tiene el hacer el movernos, ya sea haciendo las actividades físicas cotidianas, andar un poquito, vestirnos, desvestirnos, bajar las escaleras, no bajar, coger unas bolsas, hacer las labores de casa, o ya hacer otro tipo de ejercicios físicos fuera de esos, que es meternos en un gimnasio o hacer cualquier otro tipo de actividad física diferente de la cotidiana, ¿vale? Y luego ya, si a ese tipo de ejercicio físico le metemos un tipo de movimientos disciplinados, unos tiempos concretos, entonces ya nos metemos en un deporte, ¿vale? Siendo lo mismo que en definitiva es movernos, porque lo que se pretende o lo que debemos de tratar es de movernos lo suficiente durante toda nuestra vida para que el chasis, que es el cuerpo, los huesos, los músculos, las articulaciones, pues lo mantengamos en las mejores condiciones posibles para que cuanto más mayor nos seamos, y cada vez vamos a ser más mayores, ¿por qué? Pues porque, bueno, concretamente Alicante hace muchos años, la provincia de Alicante, que recaba a una población cada vez más mayor, y no solamente la autóctona, porque incluso aquí, yo cuando los 2 años que estoy con vosotros aquí haciendo urgencias, pues hay rangos de personas muy mayores, ¿correcto? Y la provincia de Alicante los tiene. Y bueno, cuanto más aumenta la calidad de vida, más rango de edad. Y lo que nos da una calidad muy importante es el podernos vestir nosotros mismos, no depender de los demás. Y eso nos lo da el que podamos mantener a hacer un ejercicio físico, una actividad física o un deporte, ¿correcto? Vale. Entonces, bueno, pues viendo un poquito el rango de edad que hay aquí, ¿todos practicamos algo? Sí. ¿Todos os hacéis algo? Sí. Fenomenal. Entonces, bueno, yo me he planificado una charla muy coloquial, porque lo que no se pretende, o lo que yo, o mejor, quisiera con vosotros, es, bueno, pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis fuera de las diapositivas que yo os proyecte ahora un poquito para recordar, digamos, cómo debemos hacer ese ejercicio físico o ese deporte si lo estamos haciendo, o simplemente las actividades de casa, ya os digo que bien programadas pueden sernos el mejor ejercicio físico, ¿de acuerdo? Pues simplemente despejaros aquellas dudas, aquellas inquietudes o aportaros alguna otra cosa que os permita mejorar esa actividad física, ese ejercicio físico o ese deporte que ya estáis haciendo, ¿correcto? Vale, entonces yo os voy a ir proyectando y sobre eso pues cualquier duda, cualquier inquietud, incluso este hombre que se le ve el más deportista de alto nivel, ¿vale? Entonces estoy abierto a todo, ¿eh? O sea que sin ningún problema, porque de hecho puedes preguntarme cualquier cuestión, cualquier duda, si hay alguna persona que está a un nivel de entrenamiento lo suficientemente serio, que él se marca sus objetivos, pues si lo que enriquece es el coloquio, ¿vale? ¿De acuerdo? E incluso, pues bueno, podemos programar, y eso se lo lanzo aquí al alcalde que está metido en un grupo ahí de ciclista espectacular, pues que si no en un momento determinado quieres programar una charla mucho más técnica, cuentas conmigo, tú sois José Manuel, vengo y os la montamos en relación un poquito a ese grupo de trabajo y despejaros dudas sobre entrenamientos, alimentación, complementos, en fin. En ese sentido yo cuentas conmigo, ¿vale? Con el club de montaña del Cagós también, ¿verdad? Sí, sí, vale. O sea que yo os lanzo esa pelota lo que quieras, ¿sí? Porque yo he hecho alpinismo, o sea que si quieres yo he estado en la Annapurna, en fin, yo le he dado a todos. Ahí está el señor secretario. Vale, pues entonces vamos a ir pasando. Bueno, simplemente muchas veces cuando los médicos aconsejamos el ejercicio, vamos pensando solamente en el colesterol, la tensión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo os he puesto ahí un poquito las palabras en blanco
porque es la que normalmente no se suelen decir y en definitiva son las que más nos llegan, ¿no? Es decir, vamos a ganar lo que yo os digo, el ejercicio físico nos da movilidad. En definitiva, que nos podamos las funciones cotidianas desarrollarlas mejor, vestirnos mejor, no depender de los garrotes, bajar las escaleras. En definitiva, la actividad cotidiana de la vida diaria. Luego, el dolor. Si nuestros músculos, las articulaciones, nuestros huesos tienen la capacidad, la fuerza, la resistencia suficiente, va a haber menos dolor en cualquier problema de salud. Yo he llegado a montar ejercicio físico para personas con fibromialgia, para personas con cánceres. Y dentro de los dolores tan grandes que tienen, pues siempre se puede lograr una mejora, siempre. Pero hay que hacer un trabajo específico dentro de ese campo. Luego una mejora del sueño, se disminuye la fatiga, el cansancio. Fuera de, efectivamente vamos a bajar el colesterol, vamos a mejorar la tensión, vamos a bajar el azúcar, vamos a disminuir el peso, pero esas palabras claves de sensación de bienestar que estábamos hablando, tan exquisita como es el leer un libro, pero un ejercicio físico nos va a permitir una funcionalidad y un mantenimiento de la calidad de vida a lo largo de toda la vida, cosa que a lo mejor un libro solamente es una cosa muy concreta. Y no se pelean, es que pueden aunarse las dos cosas, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, simplemente lo que os decía, no es lo mismo, y ya os he hecho la diferencia, actividad física que ejercicio físico de palo, ¿vale? Simplemente haceros ese matiz, porque muchas veces con la actividad física de casa, bien programada por una persona externa, una trabajadora social, un asistente social, que nos programe cómo pasar de hacer una cama, a paso a fregar, paso a tender, paso a limpiar unos cristales, nos pueden hacer un programa de ejercicio físico en casa espectacular y no tenemos que ir a un gimnasio, porque no tenemos disponibilidad de que nos lleven, no tenemos medios de ir, no tenemos dinero, ¿de acuerdo? ¿Que podemos ir a un gimnasio? Pues podemos hacer ya cualquier tipo de ejercicio físico de los que vamos a ver ahora o que ya estéis haciendo. Si eso ya le metemos una disciplina de tiempos, de rendimientos, entonces ya nos metemos en la palabra deporte, ¿de acuerdo? Con unos gestos específicos de tenis, baloncesto, voleibol, ciclismo, etcétera, 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 ¿vale? Bien. Bueno, simplemente con el ejercicio físico, deporte o actividad física logramos dos tipos de bienestares. Uno a nivel de relación a la salud, como veis ahí, la capacidad aeróbica es el trabajar el corazón, ¿de acuerdo? Es el trabajo cardiovascular que también se llama, de resistencia, aeróbico, se trabaja el corazón y los vasos sanguíneos. Luego la flexoelasticidad o estiramientos, trabajamos las articulaciones para que nos permitan movernos. La fuerza. Vale. Luego tenemos la fuerza muscular, que es muy importante. Muchas veces, hasta hace 10 o 15 años en España no se podía pensar para las personas mayores hacer circuitos de fuerza. Y sin embargo, los países de Europa del Norte, Noruega, Suecia, Finlandia, hace más de 50 años que se hacen circuitos de entrenamiento específico para las personas mayores. Porque si una persona mayor no tenemos una musculatura fuerte, no nos vamos a poder levantar, no nos podemos vestir, ¿correcto? Y por tanto no podemos mover las articulaciones, ni los huesos se mantienen fuertes. Por tanto, es muy importante el entrenamiento de fuerza conforme nos vamos haciendo mayores. Lo que pasa es que hay que hacerlo acorde al momento de edad, a las problemáticas de salud que tengamos, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y luego ya, en relación al rendimiento, que es la otra columna de palabras que veis, eso es de cara a cuando se practica el deporte, ¿de acuerdo? O sea, coordinación, equilibrio, que también se trabaja en la otra parte, pero menos intensamente, ¿vale? Bien. Luego, vamos a ver, algunas veces nos cuesta, y esas personas sedentarias que muchas veces cuando yo doy charlas para promulgar el ejercicio físico, oiga, yo estoy fenomenal leyendo un libro, ¿vale? Y muchas veces sacamos excusas, normalmente, pero es porque no tenemos el hábito. Y es lo que yo le decía, ¿cómo eras el...? A Paco, como yo, efectivamente. Sí, que lo malo siempre abunda, ¿no? Pues, entonces, muchas veces sacamos excusas, pero es porque no hemos experimentado el bienestar de movernos. Y entonces, pues bueno, no tengo tiempo, no tengo dinero, que ya no sería excusa, porque yo os digo, se puede montar perfectamente en casa, perfectamente, ¿vale? O tengo dolencias, etcétera, etcétera, o me canso mucho, o hago el ridículo que sea la imagen del payaso, ¿de acuerdo? O sea, esas son las distintas excusas que el ser humano muchas veces decimos para no meternos a hacer ejercicio físico, actividad física, o ya no un deporte que requiere más sacrificio y disciplina, ¿vale? Bien, por tanto, lo primero, que es lo que hablaba yo con él, igual que uno disfruta leyendo un libro, o viendo una película, o escuchando música, para yo engancharme, me lo tienen que hacer fácil y divertido, sí o sí. Si yo, cuando muchas veces programo ejercicio físico para una persona sedentaria, siempre digo, búscate el hueco en el tiempo que tengas, que te sea cómodo, porque si vas a ir pendiendo con el reloj, que el reloj me tiene que recogernos, que el autobús, que tengo, no vengas. ¿Por qué? Porque ya estoy estresado.
cualquier ejercicio físico o actividad física, vamos, en casa, cuando hacemos las labores de casa, vamos pensando, tengo que ir al mercado no porque tengo que recoger a los nietos, no voy a hacer las camas rápido, no tengo que recoger la ropa, es decir, ya voy. Ese ejercicio físico o esa actividad física, si cualquier ejercicio físico, lo resumo, estresado, que yo lo haga inquieto, no vale. No vale. Porque la musculatura parte tensa. Si la musculatura parte tensa, no deja mover bien las articulaciones. El corazón va más rápido porque está inquieto pensando. Hay muchísima adrenalina en sangre, que es la hormona del estrés, del desasosiego, de la inquietud. Y si yo lo hago para que me baje la tensión ya va a partir alta. Si yo lo hago para que el corazón late más bajito, va a latir más deprisa. En fin, si yo voy a ir desconectando, no voy a desconectar porque estoy pensando que el autobús, el taxi, los chiquitos, ¿correcto? Entonces me lo tengo que hacer fácil y luego divertido. Me tengo que sentir a gusto, sea yo solo o con un grupo. Me lo tengo que pasar bien. Son dos palabras muy importantes a la hora de poder engancharme en un ejercicio físico o en un deporte. Si eso no lo hacemos, nadie se engancha. Lo digo yo, que ya llevo 35 años en el tema como profesional, y si esas dos palabras no se cumplen, uno no se engancha, ¿correcto? Por contra, muchas veces, al contrario, como dice el refrán, todo lo bueno en exceso es malo. Hay personas que se enganchan tanto que luego no salen, ¿vale? O sea, yo en Alicante, no sé si conocéis el Centro Comercial Gran Vía de Alicante, Carrefour, que está en Gran Vía, ¿vale? Pues al lado hay un complejo deportivo municipal, que yo llevo la unidad de medicina del deporte de allí. Es un complejo muy grande, con piscinas y tal y cual, diseñadas para ir hasta discapacidad. Bueno, allí el 45 y 50% de las personas, y hay 6.000 inscritos, son de tercera a cuarta edad. Tercera a cuarta edad estamos hablando de los 60 hasta los 80 años. Pues se pasan allí y no salen. De una clase de spinning al agua, cuando de agua les va, cuando no, y no salen, porque se lo pasan tan sumamente bien que no salen. Muchas veces la familia viene, oiga, ¿no puede ser peligroso tanto? ¿Se lo pasa bien? Sí. ¿Ha originado un problema? No. Pero, como dice el refrán, todo lo bueno en exceso puede ser malo. Pero hay que conseguir esas dos palabras claves, ¿vale? Y no quiero deciros ya cuando nos metemos en la práctica de un deporte, ¿correcto? Igualmente, donde hay más disciplinas, yo me lo tengo que seguir pasando bien. Vale. Cosas a tener en cuenta. Cualquier ejercicio físico, o no digamos deporte, que ya viene regulado por las sesiones de entrenamiento, origina un trabajo acumulativo. Es decir, cuando yo, lo mismo, planifico ejercicio físico para alguien o un entrenamiento con mis equipos, siempre parto, o sea, yo valoro a la persona global. Edad, sexo, ¿qué trabajo hacemos? No es lo mismo una persona sedentaria que esté en un despacho que una persona que venga del campo, o que venga de una obra, o que venga portuario, o que sea bombero, o que sea policía, porque ya partimos un movimiento. Y el movimiento origina un trabajo acumulativo. Si yo luego me voy a hacer más ejercicio, o yo busco un ejercicio diferente, o podemos caer en lesiones por sobresolicitación, sobreuso, sobrecarga. Y buscando mejorar, voy a empeorar, ¿correcto? Por eso es importante eso que yo os pongo ahí, de que es acumulativo y unos tiempos mínimos, suficientes, ¿correcto? Y luego, el quedarnos con ganas. Las personas que estamos habituados a hacer ejercicio físico, deporte, si ya nos hemos enganchado, el ejercicio físico produce, cuando acabamos, dos sensaciones. Una sensación de relajación y de estar a gusto espectacular. Porque si lo hemos hecho bien, es decir, hemos disfrutado, en sangre van a aumentar unas sustancias que a lo mejor no habéis escuchado, que se llaman las famosas endorfinas. Bueno, pues esas sustancias son derivadas de la morfina y están en el cuerpo humano. La misión que tienen es, cuando el cuerpo humano experimenta bienestar de cualquier tipo, aumenta y genera una sensación de relajo, de quietud, de serenidad, ¿vale? O al contrario, depende del perfil de la persona, le produce una sensación de querer hacer otra vez otra sesión de entrenamiento, que es lo que pasa con estas personas que yo os digo, que acaban de entrenar y se van a auto, porque disfrutan tanto que se sienten tan a gusto que quieren repetir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero siempre es mejor como con las comidas. Es preferible dejar un hueco para el postre que pegar un atracón tipo bacanal romano y no me levanto del asiento, ¿correcto? Con el ejercicio físico y el deporte lo mismo. Porque si no, podemos entrar en lesiones por sobresolicitación, sobreuso, sobrecarga. Y entonces ya lo que hemos ganado lo perdemos. ¿Vale? Bien. Luego, la mejor postura, volvemos a lo mismo, la que no nos hacemos daño. Yo siempre digo tres palabras claves. La torpeza, la incomodidad y el confort. Y la última, que sería el dolor. Es decir, los niños, ¿por qué no paran de moverse?
¿Y por qué sabemos que a un niño le pasa algo cuando se para? Porque los niños es puro movimiento. Los niños son puro movimiento. Y es como el disco de un ordenador, no paran de meter datos, porque conforme a través del movimiento experimentan satisfacción. Vale. Y por tanto, como son tan maleables, tan flexibles, pues cualquier postura les es buena. Una persona, conforme nos hacemos mayores, no, porque cada vez somos más rígidos, más automáticos en los movimientos. Nos cuesta más aprenderlos. Y entonces nos podemos encontrar que cuando nos apuntemos a hacer cualquier actividad y nos sintamos torpes, es normal, tenemos que aprender el movimiento. ¿De acuerdo? Vale. Luego está, ya lo hemos aprendido. Luego ten cuidado con la sensación de incomodidad. Sea un baile, sea una clase de aeróbic, sea un ejercicio en agua, lo que queráis, sea yoga, sea pilates. Si yo me siento incómodo, cuidado, algo no estoy haciendo bien. Entonces yo tengo que confrontar con el monitor, muy importante. Porque es como si yo en casa, yo estoy cortando y el cuello me está diciendo que estoy incómodo. O estoy en el trabajo tecleando y el cuello me está diciendo que estoy mirando mucho la pantalla del ordenador. La sensación de incomodidad, pues iré más lejos, estamos en la cola de un espectáculo y el cuerpo automáticamente cambia de postura. ¿Por qué? Porque existen unas células en el cuerpo humano que son las que se encargan de regular la presión. Y en cuanto el cuerpo ha aumentado esa presión, cambia, automáticamente cambiamos. Y si no, nos avisa y hacemos movimientos automáticos. Es sensación de incomodidad. Si no respetamos esa sensación de incomodidad, los músculos se van tensando, cansando y luego nos vamos a lesionar seguro. Desde una contractura, una tortícolis, me ha dado un tirón, una rampa, hasta que me lesione dependiendo de qué actividad esté haciendo. ¿Correcto? Cuanto más compleja sea la actividad, yo estoy haciendo un baile, no noto qué tal y de pronto ¡pam!, un calambre en la pierna. Estoy haciendo una clase de aquagym, no lo noto, ¡pam! Es decir, es muy importante que uno se sienta siempre y que la postura sea confortable. Por tanto, no nos haremos nunca daño. ¿Vale? Bien. Luego, lo de las agujetas. Las agujetas van a aparecer siempre. Si las agujetas son, para que entendáis, es un proceso que todos los músculos del cuerpo humano van a experimentar cuando se hace un ejercicio al cual ese músculo no está habituado. Por muy despacito que se haga, por muy suave que se haga, la agujeta es inevitable. Ahora, moviendo luego los días subsiguientes y siendo bien dirigidos por un técnico, un entrenador o un monitor, esa agujeta va a desaparecer y no va a producir ninguna lesión de ningún tipo. ¿Correcto? ¿Vale? O sea, no hay que tener miedo a las agujetas. Ahora, si uno se lanza a moverse sin ton ni son, es cuando entonces las agujetas, aparte de que puedan producirse una lesión, las agujetas nos van a comer vivos y al día siguiente estamos tan embarados. Hay personas que incluso llegan a tener fiebre. O sea, tal cual. ¿Vale? Dependiendo de la intensidad del ejercicio o de la dureza del mismo, se produce tal inflamación de la musculatura que desencadena fiebre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero las agujetas son normales, se pueden evitar y al día siguiente, como vernos muy suavecito, 2 o 3 días, la sangre va limpiando esas, vamos a llamar, esa basurilla que produce en exceso el músculo cuando trabaja y la quita. ¿Vale? Bien. Luego, bueno, esto lo resumo muy rápido. Cada persona, en virtud de la edad, del sexo, de su trabajo, va a requerir empezar más suave o con un poquito más de progresividad. No podemos empezar todos con la misma dureza, la misma resistencia, la misma dificultad, el mismo tiempo. Es muy importante. ¿Vale? Cuando venimos de un problema de salud significativo, más si hemos salido de una cirugía, siempre, por muchas ganas que tengamos de volver, siempre, el que manda es el cirujano, el traumatólogo, el rehabilitador, siempre, porque nos tienen que devolver a la normalidad antes de volver a ese ejercicio que estábamos haciendo cuando estábamos normales, antes de la cirugía, muy importante. ¿Vale? Por tanto, no debemos nunca, es decir, no, me he apuntado con un grupo de amigos, de amigas, somos más o menos todos iguales, no, porque yo mido una cosa, peso una cosa, me muevo de una manera, yo trabajo de una manera y todos esos factores individuales son muy importantes y cuando nos apuntamos en una escuela, en un gimnasio, en un club, en una escuela municipal, si los técnicos que tenemos son, como deben de ser profesionales, deben de preguntar este tipo de situaciones para hacer grupos lo más armónicos posibles, ¿de acuerdo? Y así evitamos problemáticas que luego dicen, es que uno se mareó. No, es que claro, intentó seguir al resto de la clase, pero no era igual. ¿Correcto? Bien. Es muy importante, os decía, ¿para cómo motivarnos? Pues bueno, es decir, muy importante y volvemos a lo mismo. Fraguar unos tiempos cómodos, que me lo vaya a pasar bien y hacerme objetivos reales. Yo siempre
Cuando una persona quiere hacer un ejercicio físico o un deporte para mejorar su forma física o su salud, el deporte no mejora la salud, ¿de acuerdo? Lo que mejora la salud es el ejercicio físico o la actividad física. Los deportes buscan mejorar un rendimiento de una práctica deportiva, que es diferente, ¿de acuerdo? Por eso el deporte puede lesionar, el ejercicio físico no lesiona, ¿de acuerdo? Y por supuesto el deporte mal hecho, pero un deporte, aun cuando si seguimos unas disciplinas y unos buenos entrenamientos, hay más probabilidad de lesionarlo porque los ejercicios son muy específicos y se busca un rendimiento, en el ejercicio físico no. Entonces, es muy importante el motivarnos por lo que os he dicho antes, la comodidad, el divertirnos y luego objetivos alcanzables. Un día a la semana no vale para nada. Es decir, me lo paso fenomenal con mis amigos, me pego un almorzarete espectacular, disfruto, sudo, pero res de res, ¿vale? Bueno, yo soy la vega baja, entiendo la versa, pero no lo parla, o sea, pero sin ningún problema. Mi mujer es de mucha bien, o sea, que podéis luego a la hora de preguntar en valenciano siempre. Entonces quiero deciros que un día a la semana pues me lo paso fenomenal, pero no me vale. Al menos 2 días, dos días sí, porque el cuerpo experimenta ya una serie de cambios que bien hechos esos 2 días en los tiempos que os he dicho, fácil, cómodo, divertido, el cuerpo va a ir cambiando. 3 días, lo ideal. Y luego cuanto más azúcar, más dulce. 4 o 5 y si entreno todos los días, pero a gusto, cómodo, confortable y con bienestar, genial. ¿De acuerdo? Vale. Pero, luego, lo mismo, si nos queremos seguir motivando, y motivando no es un rendimiento deportivo, sino conmigo mismo, que muchas veces a nivel de salud, cuando se tiene problemas de tensión, de azúcar, de obesidad, de colesterol, de triglicéridos, la motivación, bajar las cifras. Che, voy a hacer que esa tensión arterial baje y me quite el medicamento. Voy a hacer que me quite la insulina. Voy a hacer que... Oye, pues es una motivación. Genial. O simplemente que no me den tantos antiinflamatorios y aunque tenga artrosis, pero las articulaciones que son las que se desgastan y es la artrosis, pues bueno, voy a ver si moviéndome adecuadamente, el movimiento adecuado para esa artrosis, lo que va a hacer es que esas articulaciones, aunque estén desgastadas, se pongan en forma. Y por tanto disminuyamos antiinflamatorios. Son motivaciones que podemos tener, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y cuando no tenemos ninguna enfermedad, por lo que volvemos a decir, yo me puedo juntar con un grupo, como antes hablaba con vuestro alcalde a la hora de la bicicleta, pero que yo me encuentro a gusto. O sea, a mí me motiva, me voy con mi grupete, me lo paso fenomenal, pero estoy al nivel de ellos, pues a lo mejor no. Entonces hay que ser coherente, me paro, bueno, os espero aquí, o vais y tal. ¿Por qué? Porque si no luego vienen los problemas. ¿Correcto? Vale. Bien, la respiración, que muchas veces volvemos a lo mismo. Cuanto más mayores nos hacemos para hacer la práctica de ejercicio físico y deporte, y más el deporte, ¿eh? El ejercicio físico no tanto, pero los deportes, al tener una técnica de movimiento concreta, requieren aprender unas técnicas de respiración. Y no os digo ya la simple natación, ¿vale? Que ya os digo, como ahora veremos, que no es... Digamos, a día de hoy yo corrijo mucho a mis compañeros, mucho, cuando doy formación a otros médicos, y que a día de hoy no hay que decir natación, hay que decir ejercicio en agua, ¿vale? Dicho eso, la respiración tiene que ser confortable, no hay que estar pensando cuántas es una respiración, no paro, 2 veces respiro, no, tal, no. O sea, lógicamente depende de qué actividad física está haciendo, o qué ejercicio físico, qué deporte. Y ahí, el monitor o el entrenador tiene una labor muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que conocer qué grupo de personas tiene delante, qué edad tienen, si ya saben moverse o no saben moverse, qué actividad van a realizar, cuánto va a durar, si es una actividad que va a ritmos y que va regulada por la música, como por ejemplo las clases de spinning, las clases de aquagym, o las clases de aerobic, o las clases de baile, donde dependiendo de lo que vayamos pasando, podemos pasar de un tango, podemos pasar... Y entonces eso va regulado. Entonces eso es el monitor el que tiene que hacer hincapié en respirar confortablemente. Si no respiramos confortablemente, nos cansamos, nos podemos marear, sin ir más lejos. ¿Qué nos pasa cuando hinchamos un globo o un flotador? Pues llega un momento en que nos podemos quedar solos. Pues una persona, si no respira confortablemente cuando estamos haciendo un ejercicio físico, o no digo ya un deporte, llega un momento en donde intercala, o sea, tira más oxígeno, no tira más oxígeno, coge menos, hasta que al final se marea y se cae dentro al suelo. Y eso es lo peligroso, ¿correcto? Vale, por tanto, a confort. Confort es, yo hago el ejercicio y soy capaz de respirar sin parar de coger aire. ¿Vale? Tan sencillo como eso.
Otra regla, fundamentalmente en los deportes o en las actividades físicas o en los ejercicios físicos, como puede ser simplemente me voy a andar en un grupo, o voy haciendo bicicleta en un grupo, o estoy en un gimnasio haciendo cinta o haciendo elíptica o máquinas. Si yo puedo ir hablando con mi compañero aquí a la vez que yo me voy moviendo, sin jadear, estoy respirando perfectamente. En el momento que yo tengo que parar a jadear, lo estamos haciendo mal. Y hay que reconducir porque ya os digo, podemos aumentar el jadeo y de pronto, ¡bum!, nos mareamos, hacemos un síncope y lo malo de los síncopes o de las caídas es la caída, que es a peso muerto, me puedo partir un brazo, me puedo partir la cara, hacerme, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, si no hay una respiración cómoda, el ejercicio físico no sirve para nada. O sea, no voy a entrenar a gusto, vamos a lo mismo, bienestar, a gusto, voy a tener que parar, no voy a coger el ritmo de la clase o de la actividad, ¿de acuerdo? Vital. Vale, bueno, ahora lo voy a hacer simplemente porque muchas veces pues estamos haciendo ejercicios físicos y dice, bueno, ejercicio físico de resistencia o aeróbico, ¿qué es eso? Con impacto o sin impacto. Simplemente es unas nociones para que ya a lo mejor lo estáis haciendo y ya lo conocéis, pero bueno, simplemente situar un poquito el punto sobre la I, ¿vale? Los ejercicios de resistencia o cardiovasculares o aeróbicos es lo mismo. Son los tipos de ejercicios o deportes o actividades físicas que van a repercutir fundamentalmente sobre el corazón y las arterias, haciendo un corazón y arterias más en forma, ¿correcto? Van a mejorar la tensión arterial, ¿vale? Y van a quemar mucho colesterol, glucosa y van a hacer reducir el peso, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis distintas actividades que a lo mejor las estáis haciendo y que se pueden hacer de por libre o que necesitan de un técnico o de un monitor, ¿vale? Como estáis viendo ahí, el andar, el pedalear, el trotar, la elíptica, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Luego, tenemos, ¿qué es el impacto? El impacto es fijaros, el impacto no es más que el peso de una persona estando de pie, sin movernos o cuando caminamos. Cada vez que yo doy un paso, estoy impactando mi cuerpo por el número de pasos que doy. Y si no, es mi peso por el tiempo que estoy parado. Eso es el impacto del cuerpo. Eso, llevado a un ejercicio físico, actividad física o deporte, es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas que tienen problemas de salud y aparato locomotor, es decir, de huesos, la famosa osteoporosis, de articulaciones, la artrosis o las artritis, ¿vale? O de ambos. O problemas de reuma. ¿Qué es el reuma? Pues el reuma no son más que todos aquellos problemas de salud que afectan a los músculos, a las articulaciones, a los huesos, a los tendones y a los ligamentos. Eso es el reuma. Luego pasa es que luego existen enfermedades reumáticas, ¿de acuerdo? Que ya son normalmente más severas. Todo ese tipo de problemas que producen, o sea, que crean impacto, es decir, que a mí me digan no solamente al andar, un correr, un saltar, cuanto más corro, cuanto más salto, más impacto, es decir, nuestro peso con el impacto de la superficie, ¿vale? Llámese el asfalto, el hormigón lo devuelve todo, el asfalto menos, el terreno de campo o terreno agrícola menos, la arena la devuelve menos pero es más inestable. En definitiva, un monitor que trabaje con un grupo de personas debe saber si ese grupo de personas, dependiendo de la problemática que tengan, si sufren de mucho aparato locomotor, artrosis o osteoporosis, el impacto tiene que regularlo muy bien. Si no, luego puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Correcto? Vale. Dicho eso, pues esos son los conceptos que un poquito, por si tenéis alguna duda sobre lo que estabais haciendo, si era, aunque bueno, si ya, por ejemplo, está aquí la concejala de deporte, imagino que las personas que vosotras hagáis con ellas actividades, o todas las actividades de aquí del estamento municipal, este tipo de elementos lo tendrán muy al tanto, pero bueno, por las que funcionéis por libre, que por lo menos lo tuvierais un poquito claro, ¿de acuerdo? Porque muchas veces vamos a lo mismo. Mis compañeros, no es su labor porque no es su especialidad, y como mi especialidad hace más de 15 años que deberíamos existir en el ámbito público, no existimos, y ya veríamos, deberíamos existir uno por cada centro de salud, no lo vemos. Entonces, bueno, pues los compañeros de primaria, como Manuel y otros, pues demasiado hacen y muchas veces no caen, ¿no? Y a lo mejor dicen, pues vete a andar, o sube escaleras y tal, y a lo mejor no caen en que tengo un sobrepeso, tengo una artrosis, y el impacto está disminuyendo el beneficio del ejercicio que ellos están orientando. ¿Correcto? Vale. Bien. Todo depende de mi estado de salud, porque el impacto es muy importante para los huesos. Por eso las actividades en agua son muy eficaces, muy buenas, muy favorables. Claro. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una osteoporosis, y es más frecuente la osteoporosis en la mujer que en el hombre, ¿por qué? Porque la osteoporosis
pues se produce más en la mujer porque va ligado a las hormonas propias, ¿de acuerdo? Y conforme la mujer, pues depende del factor constitucional o cuando entra en la menopausia, si es una menopausia precoz o no, pues lógicamente en cuanto a la mujer pierde sus hormonas, pues los huesos van perdiendo calcio. La única manera de reponer, aunque yo te dé alimentos ricos en calcio o complementos de calcio, la única manera de que el hueso se vea estimulado a coger, porque el que sale fácil, ahora es que tiene que coger, es con entrenamientos que haya un mínimo de impacto. Exacto. No, simplemente, no. Vamos a ver, el asfalto, o sea, con que tú tengas un poquito de impacto, es decir, que tu hueso note que hay un impacto contra él y entonces él se fortalece y coge ese hueso, perfecto. ¿Cuánto impacto? Depende de tu problemática. Si tú eres una mujer sana, que simplemente tienes la osteoporosis o la osteopenia, que es el grado inferior a la osteoporosis propia de la edad, pues en perfecto, tú puedes hacer al principio un impacto normal o incluso un poquito por encima. Ahora, si tienes una osteoporosis importante, tienes una artrosis severa, pues lógicamente el impacto hay que regularlo mucho. Porque si no, pues vamos a lo mismo, va a ser peor remedio de la enfermedad. Y el ejercicio que yo te diga, pues es que vas a decir, che Paco, es que me acabo rota, o sea, la rodilla me duelen, los tobillos, tengo que parar los 5 minutos, escúchame, no voy, normal. Entonces hay que ir regulando un poquito, pero el impacto es muy importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Y lo vais a entender rápido. ¿Por qué los astronautas cuando van y se pasan mucho tiempo en el espacio, la fuerza de la gravedad no impacta? ¿Vale? Y ellos vuelven con una descalcificación importante. Por eso a ellos se les obliga a entrenar una serie de ejercicios muy concretos para que la musculatura y el esqueleto, si no cuando después de pasar meses, bajarían con una descalcificación equivalente a una mujer de 60 y tantos años con una menopausia brutal. ¿Correcto? Pero es porque el ser humano necesitamos de la gravedad. Pero ese impacto tiene que ser personalizado. ¿Vale? Bien. Luego, bueno, los ejercicios de fuerza, ya os he dicho, muy importantes. O sea, los huesos es lo que mantiene todo el cuerpo. ¿Pero quién mueve los huesos? Los músculos. Si no tenemos unos músculos lo suficientemente fuertes, pues no van a poder mover los huesos. Está claro que los huesos se mueven por los dobles que tienen, que son las bisagras, que son las articulaciones. Pero si no tenemos unos músculos lo suficientemente fuertes, no nos vamos a poder mover. Y entonces vamos a encontrarnos, pues, como si fuéramos gelatina. ¿Vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza es muy importante. ¿Cuánto de importante? Vamos a lo mismo. Depende de la edad, depende de los problemas de salud, depende del trabajo con el que yo parta, y ahí es donde los monitores y los técnicos, pues volvemos a lo mismo, saben qué grupo de personas tengo yo y a poder trabajar la fuerza. Y ahí, por ejemplo, el trabajo de agua es muy importante, porque es muy favorable. El trabajo de agua permite, como vamos a ver luego, trabajar muchas cualidades a la vez, entre ellas la fuerza. ¿Vale? Y es muy divertido. Pero la fuerza no hay que desdeñarla en ningún momento de la vida, vamos. O sea, yo recordaré toda la vida estando PT en una unidad mencional de Portallí, entraron pues un abuelete con 85 años. Y él me dijo, oiga, escúcheme, y directamente, mira lo sano que estoy, todo el campo cogiendo almendra con las vacas tal y cual, y se me puso, como te exagero, se me tiró al suelo y se me puso a hacer unas flexiones allí, que dije, chapó. Entonces, bueno, el hombre pues tiene que tener ese hábito. Entonces, la fuerza es importante. No hay que tener unos músculos muy grandes. No, muchas veces se confunde unos músculos muy grandes con la fuerza. Para nada. O sea, cada persona, en Corea decíamos una fuerza. Y eso es importante. ¿Vale? Bien, los estiramientos. Es decir, yo os estoy poniendo las palabras clave, simplemente dándoos un poquito más de información fuera de la que sepáis. Vamos a ver, si podemos tener un esqueleto fuerte, unos músculos fuertes, pero si no son elásticos, no valen. Es decir, van a valer a media. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Qué puede ser en principio a vosotros más llamativo? ¿Un roble o una caña de bambú? ¿Vale? El roble, ¡guau!, es llamativo, es inmenso, es brutal, pero viene un viento y se lo lleva, porque lo arranca, lo rompe, porque no tiene elasticidad o es mínima. Una caña de bambú, o sea, si tiene que partir, es capaz de partir una piedra bien utilizada. Y sin embargo, una caña de bambú se mueve, ¿correcto? Dicho eso, un músculo lo suficientemente fuerte, con un esqueleto fuerte, pero si es un músculo elástico, pues permite que el cuerpo se mueva muy fácil. Y por tanto, que no estemos agarrotados. Muchas personas de mediana edad se apuntan a los gimnasios para ponerse fuertes y ganar musculatura, yo tal y cual, y luego van que parecen drones, roboticos. Y es así.
¿Por qué? Porque se ponen tan grandes, pero no hacen estiramiento. Es decir, no hacen trabajo de flexibilidad y de elasticidad. La elasticidad son los estiramientos, vamos a ver, de toda la vida. El típico esperezamiento que hacemos al levantarnos, o los gatos o los perros, vamos, yo tengo un montón de animales, nada más que me falta un cocodrilo en mi casa, y lo ves como los animales, o sea, la sabiduría, tanto el perro como el gato, antes de ya están estirando, dices, espectacular. El canario y el periquito no los he visto cómo estiran, pero bueno, yo creo que los ladrón también. Y el ser humano, el estiramiento es muy importante. Entonces hay mucha gente que confunde el estar así, pero si yo no gano elasticidad, no me vale. Entonces, por eso las capacidades físicas que debemos tratar de mantener de por vida son la resistencia para el corazón y las arterias, la fuerza porque si no, no podemos movernos, y la flexoelasticidad porque si un músculo es fuerte pero no elástico, pues nos movemos a medias. ¿Correcto? Vale. Bien. Bueno, lo que hemos dicho antes de la cirugía es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues bueno, más conforme nos hacemos mayores, pues hemos tenido una cirugía de prótesis de rodilla, de prótesis de cadera, de lo que sea, o de una cirugía cardíaca, o una cirugía abdominal, me han abierto, me han quitado un quiste, una hernia y tal. Y tengo muchas ganas de engancharme otra vez. Vale. Siempre, 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 dependiendo del cirujano. Hasta que el cirujano no dé la alta y hagamos rehabilitación, no nos devolvamos al entrenamiento habitual. Podemos hacer las actividades físicas cotidianas, ¿vale? ¿Qué es lo que dicen los compañeros? Vida normal. ¿De acuerdo? Que muchas veces cuando en este complejo deportivo vienen las personas con el informe médico, ¿qué le ha dicho su médico? Vida normal. Vale, pues vamos a ver cómo es esa vida normal. Y entonces yo los vuelvo a reciclar o a reenganchar en su vida de ejercicio físico o deporte, ¿correcto? Pero es muy importante, siempre que me dé una cirugía, y cuanto más mayores seamos, el respetar el que el especialista nos dé la alta. Muy importante, ¿vale? Bien. Bueno, ¿alguna preguntilla hasta aquí? Bueno, pues voy a desmitificar a lo que les desmitifico a muchos compañeros, es decir, natación, sí, pero no, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre es idónea la natación, ya os digo, yo los cojo a muchos traumatólogos, reumatólogos, cirujanos, no mandéis a natación, ¿por qué? Porque la natación es una actividad dentro de las actividades físicas que se hacen dentro del agua. Una, cuando se hacen hasta 35. Requiere el saber flotar. Hay muchas personas que no tienen por qué aprender a saber flotar y a saber respirar dentro del agua, es lo que os decía. Y muchas veces les dicen, no, si usted aprende a nadar, usted se cura. Y las personas, claro, echan un punto de honor, echan ahí, se muerden los dientes, aprietan las uñas y pasan 2 semanas con una crisis de ansiedad, unos abaratamientos, hasta que aprenden a nadar. Chapó, pero no es necesario. O sea, fuera de que de siempre en todas las poblaciones que estamos cerca del mar deberíamos saber nadar simplemente por medidas de seguridad, ¿vale? De cara a hacer un ejercicio físico no es necesario saber nadar. El ejercicio en agua sí. Entonces, esa diapositiva os enseña por qué no es necesario saber nadar. Es que no es necesario hacer natación para mejorar la salud. No es necesario. Y muchas veces es contraproducente. O hay que hacer lo que se llama una natación terapéutica. Elegir dentro de la natación qué tipo de movimiento de natación hay que hacer, por ejemplo. ¿Vale? Igual que la natación, váyase usted a hacer gimnasia. Usted se apunta en un gimnasio y usted haga gimnasia. Vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Mis compañeros, pues bueno, ya bastante tienen con 7 minutos hacer una consulta y muchas veces pues dice, váyase usted a hacer gimnasia. Claro, llegan los complejos deportivos y los gimnasios o las instituciones municipales tienen cada vez técnicos más cualificados. ¿Qué le ha dicho su médico? Que me mueva, yo que me monte en una clase, yo y tal. Sí, pero no. Volvemos a lo mismo. Hay que ver si puedo hacer, qué tipo de problema de salud tengo, si voy a hacer con un grupo de gente, lo que hablamos antes de la torpeza, la incomodidad, si esa clase yo me lo paso bien o no me lo paso bien, ¿de acuerdo? Si me voy a sentir observado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no me lo voy a pasar bien en una clase. Y pensando que una clase de baile me lo voy a pasar fenomenal, o una clase de aguayín, o una clase con mis compañeros de tal igual, pues resulta que luego no voy. ¿Por qué? Pues porque resulta que voy con un chándal que los demás no. Los demás se mueven y yo no, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las clases, pero siempre es muy importante la opinión del monitor. Oiga, yo vengo a hacer esto. ¿Usted qué cree? No lo he probado nunca, no sé si me gusta. Pues vale, vamos a verlo. Y ahí el monitor o el técnico que tengáis es muy importante a la hora de orientar, aparte de que vosotros tengáis ganas de practicarlas o no, ¿correcto? Y aunque vayáis en grupo, pero vamos a lo mismo. El grupo podemos ser 4, 5, 33, pero cada uno de su padre y de su madre, a lo mejor el resto se sabe mover, y yo no. Y no por eso soy menos, a lo mejor necesito un poquito más de tiempo, ¿vale? Por eso la fotografía son los reclutas donde todos van por un sitio y el otro va para el otro.
Y claro, eso es fácil decirlo, pero en muchas clases hay gente que luego se siente ridícula y ya no vuelve. ¿Correcto? O hay gente muy mayor o gente más joven. Entonces, eso es importante. El caminar, volvemos a lo mismo. Muchas veces, váyase usted a andar. Vamos a ver. Hay que ver si esa persona tiene sobrepeso. Si tiene, cómo tiene los pies, sin ir más lejos. Si tiene juanete, no tiene juanete, si tiene callos. Si tiene un pie plano, si no lo tiene. Si tiene artrosis de tobillo. ¿Cómo tiene? Es decir, es una mínima información. No es váyase usted a andar. Y aquí tenéis un entorno espectacular. Pero no es váyase usted a andar. Andar pero. Y el andar pero significa, vamos a ver. Yo ando conforme, lo que vamos a lo mismo, es decir, hacerlo fácil, divertido. El que yo tengo una artrosis y en cuanto a mí, yo siempre digo, ¿usted cuánto anda? Yo 30 minutos, pero es que a los 40 no puedo ni con mi alma. Pues escúchese, el cuerpo se lo está diciendo. Búsquese un paseíto donde hay unos banquitos, usted se sienta, cuando ya su rodilla le diga tal, usted se para. Recupera 5 minutos y luego vuelve a andar. ¿Qué tal? ¿Qué calzado lleva? No, yo me voy. No. Entonces, ahí ves en esa diapositiva un poquito los criterios que hay que tener en cuenta antes de irse simplemente a andar. Yo voy a andar a pasármelo bien, en grupo o en solo, por un entorno espectacular o no, por asfalto o no asfalto, por camino, pero que vaya a divertirme, a estar a gusto, con confort y con un calzado donde yo vaya lo suficientemente estable. Porque si no, en un porcentaje muy grande de ocasiones, aparte de que la persona se cansa, acaba súper dolorida. Si yo tengo una lesión en los pies y me duele mucho, pues voy a acabar inclinándome y acabaré con un dolor de espalda que luego... ¿Por qué me duelen los riñones? Porque me he puesto a andar y los pies me duelen, ¿correcto? ¿Vale? Entonces, ese tipo de detalles es importante. Luego, haceros unos matices, porque a día de hoy, todavía, pero bueno, ahí es muy importante, lo volvemos a lo mismo. La labor de los técnicos, yo, como soy licenciado en Educación Física, es que yo, pues lógicamente, tengo las tres patas de la mesa y es una pena que todavía a nivel de los colegios, pues la asignatura de Educación Física siga siendo la María y no se le dé la importancia que tiene. Y que bueno, pues ahí por ejemplo los clubes, los gimnasios, las instituciones municipales, pues los técnicos son más valorados quizá que en los propios colegios o los institutos. Es una gracia, pues así. Entonces tiene una labor muy importante, pero a veces pues la gente llega pensando, mira, no, yo quiero hacer yoga, yo quiero tal, y no saben la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces estas tres disciplinas que yo os pongo ahí tienen un factor en común, que es que todas se basan en un poquito de quietud y en la respiración. Y que dan un control corporal muy importante, dan un conocimiento corporal de sensaciones y de movimiento para la vida cotidiana. Y cambia muchísimo el que yo me pongo a hacer una cama. Si yo ya llevo un año haciendo pilates o tai chi, fundamentalmente porque el yoga es otra historia. Bueno, ya te he dicho que es otra historia. ¿Por qué es otra historia? El yoga es un arte. Yo no sé si aquí hay personas que practicáis yoga, ¿vale? Pues el yoga es un arte, es una disciplina, ¿vale? Y hay varios tipos de yoga. El más purista es el yoga hindú, luego le sigue el japonés, y el más dinámico sería el yoga egipcio. Pero es un arte en donde lo que persigue es, en una quietud, entrar con una respiración, una serie de posturas en donde se necesita una flexoelasticidad del cuerpo para colaborar con ello, que atendiendo a estas filosofías, la energía corporal se regula mejor, circula mejor por un cuerpo humano sereno, tranquilo y elástico y permite entrar en una meditación. Eso es a través del yoga, que muchas veces nos permite ganar, se utiliza en el mundo moderno para ganar flexoelasticidad y en algunas personas relajación. Pero erróneamente muchas veces algunos compañeros, si se estuvieran aquí, lo tendrían que admitir, cuando se está con ansiedad o depresión, váyase usted a hacer yoga. ¿Qué le pasaría a un gato que lo metieseis dentro de un saco? Hacía yoga. Efectivamente, haría yoga. Es decir, destrozaría el saco con las uñas, con los dientes y no sacas tú de ahí. Pues muchas personas que se mandan con este tipo de problemas a hacer yoga, como no saben relajarse, como no logran una serenidad, tienen crisis de ansiedad y de pánico en una crisis de yoga. ¿Correcto? Vale, entonces el yoga es una disciplina que se busca eso. Luego está el pilates y luego está el tai chi. Que ya, ¿practicáis alguno de aquí pilates y tai chi? Pilates. Vale, pues entonces son dos disciplinas diferentes. El tai chi, el pilates sería como una versión del tai chi que arrastra, que nace de un centro europeo de finales de 1800, que aboca a Estados Unidos, y de ahí nacería la rehabilitación moderna, y son un conjunto de posturas donde su misión es trabajar la armonía de todo el cuerpo
y aumenta la fuerza, la resistencia, el conocimiento corporal basado en la respiración, ¿vale? Y el Tai Chi es más dinámico que el Pilates, porque el Tai Chi coges una serie de formas que están basadas en las artes marciales orientales. De hecho, el Tai Chi es la base del Tai Chi Chuan, que es una fase de combate, ¿correcto? Lo que pasa es que nos quedamos en las formas simplemente de serenidad y demás, ¿vale? Entonces, son disciplinas que de cara a mantener una fuerza, un tono, una respiración, un confort, una quietud, una flexo-elasticidad, son muy idóneas. Además hay impacto. Llegar ahí. Claro, no, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay que personalizarlo. Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Matilde. Matilde. Entonces, es que mira, pues yo quiero hacer pilates, entonces tú vienes, bueno, ¿has hecho o no has hecho? Es decir, yo tengo que ver un poquito de dónde vienes, pues para introducirte. De hecho, se hace un pilates personalizado. Hay escuelas donde se hace un pilates o grupo personalizado. ¿Para qué? Pues para que tú encuentres el confort. Porque si no, tú dices, es que esto es muy difícil, ¿vale? O sea, yo, por mi profesión de emergencias y demás, que a veces te tengo que meter en rescatar el medio acuático o lo que sea, pues, o sea, yo hago pilates de alto nivel porque nos da mucho control. Ahora un rescate en montaña, un rescate en el aire, y entonces te da muchísimo control. Pero es un pilates que tú dijeras, guau, esto estáis loco. Pero es que para él tú tienes que ir a un nivel que es diferente a lo mejor del que tú deberías, ¿correcto? ¿Vale? Pero en definitiva, estas tres disciplinas son muy favorables, muy recomendables, pero siempre que se personalicen. ¿De acuerdo? Todas ellas. Sabiendo que el yoga es un arte, no es lo mismo que el pilates y el tai chi, ¿de acuerdo? Y requiere otra cosa, ¿vale? Aunque existe una miscelánea de yoga pilates, que en muchos centros deportivos, en muchos gimnasios, y no es el yoga ese en donde hay que entrar allí casi como reverenciando al maestro, que es así, ¿de acuerdo? El Tai Chi también te exige una concentración Sí. que es difícil de conseguir. Claro, pero pero... claro, si tú haces la postura, pero estás pensando en la Claro. comida del día siguiente, Justamente. en la cena, Claro, efectivamente. con la postura última hora, No entres. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es lo que veníamos diciendo. Es decir, yo me tengo que buscar el momento y el confort, si no, no voy. No voy. Porque como tú has dicho, yo estoy pensando aquí en la forma y al final le voy a dar al otro cuando se honor. Es así. Bien. Bueno, vamos a meternos con las actividades acuáticas, que las actividades acuáticas dan mucha cancha, ¿vale? O sea, aquí sé que tenéis piscina y no sé hasta qué punto la rentabilizáis, pero tener una piscina aquí pues es un lujazo, ¿vale? Porque da mucha cancha hacer no solamente natación, sino muchas actividades en el agua, pero muchísimas. El agua, tener en cuenta que sin necesidad de saber nadar, el agua hasta la mitad del cuerpo, la persona pesa el 50%. Y no tenemos que saber nadar, no tenemos que aprender a respirar, no tenemos que estar con la sensación de que me ahogo, de que es que no sé saber. No. O sea, es que no es necesario, ¿vale? Y hay un montón, algunas de ellas os voy a poner. Con el agua hasta la cintura, el 50% del peso. Con el agua hasta debajo del pecho, el 75% del peso menos. Es decir, hay un impacto, pero cuando no lo necesitas puedes trabajar mucho. Y en personas con artrosis, osteoporosis o con lesiones importantes o discapacitados, el agua permite moverse. El agua no va a devolver nunca impacto. O sea, sí que es cierto que si un avión o tú te lanzas de un trampolín y no sabes entrar, te rompes. Pero eso es porque no sabemos entrar. Y el agua es una superficie que si no la penetramos por pura física mental nos rompe. Ahora, yo golpeo el agua estando dentro de ella, el agua no me devuelve el impacto. El agua se mueve en nuestro entorno. Las corrientes de agua que se generan cuando estamos dentro mejoran la circulación sanguínea, mejoran los problemas de la sensibilidad cuando tenemos ciáticas o problemas cervicales, ¿de acuerdo? O el túnel carpiano, es decir, mejoran todo, ¿de acuerdo? Por tanto, da muchísima favorabilidad, mucho. Permiten trabajar a la vez el trabajo aeróbico, porque no se para con una clase de aquagym, de acrorunning, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La tonicidad muscular, porque el agua da su peso. Y dependiendo de lo que nos encontremos dentro del agua, pero estoy en semiflotabilidad, pero esto del peso lo tengo que mover. O si cojo un corcho, o si cojo un gusano, ¿correcto? Distintos implementos, nos dan mucha cancha, ¿vale? Y nos permite trabajar muchas cosas. Por tanto, las actividades acuáticas son muy favorables. Entonces no hay que confundirlas con la hidroterapia. Vamos a ver. Os hago este pormenor, ¿por qué? Porque muchas veces la hidroterapia solamente se trabaja en hospitales. Me explico. Cuando tenemos alguna cirugía, de la índole que sea, y en el hospital hacemos la rehabilitación inmediatamente, son piscinas pequeñitas, no sé si alguno, ojalá que no, porque eso indicaría que no habéis tenido ese tipo de cirugía o lesión, son piscinas pequeñas, no caben más de 5 o 6 personas, con agua muy caliente a 32 grados, y luego el fisioterapeuta. La misión de la hidroterapia es, primero, con agua muy caliente la persona se sumerge,
para producir un efecto de analgesia. Y no todo el mundo puede introducirse, porque las personas que tienen problemas cardiovasculares, varices, o problemas de epilepsia, o problemas de tensión, no pueden entrar. Porque ese agua tan caliente puede desencadenar un ataque cardíaco, una bajada de tensión y un ataque epiléptico, por tanto no pueden. O las varices, hacer un cuadro de una tromboembolia, ¿correcto? Vale. Y luego, una vez que ya el efecto analgésico del agua, entonces el fisioterapeuta nos mueve. Eso es hidroterapia. Eso solo se hace en hospitales. ¿Vale? Luego está lo que es la balnearoterapia, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que se hace en los balnearios? Un mix. Si el balneario hay un médico y a un fisioterapeuta, se puede utilizar el efecto de las aguas termales y los barros y los fangos para hacer un efecto equivalente al que se haría en la hidroterapia o la hidrocinioterapia que se hace en los hospitales. Pero si yo solamente voy al balneario que me den los chorros, ¿de acuerdo? Otra cosa es que yo, una clase de aquagym, yo veo que en una piscina termal no hay nadie y yo la hago dentro del agua cálida. Pues bueno, me beneficio de esa agua con un poquito más de termicidad y de las sales minerales. Pero eso no lo vamos a encontrar en ninguna piscina pública, ninguna. Porque la temperatura por higiene en una piscina pública debe oscilar entre los 27 a los 30 grados, no más. Porque si no, habrían infecciones. ¿Correcto? Por tanto, hay personas que luego, es que esta agua está muy fría, yo esto en el hospital no estaba, en los balnearios tampoco. Es que no lo podemos encontrar en piscinas públicas. ¿Vale? Sí que es cierto que en las láminas muy grandes, la temperatura, lógicamente, se difumina porque es muy grande, y las láminas más pequeñas, pues parece que esté más caliente, pero es lo mismo. ¿Correcto? Vale. Lo digo porque muchas veces se sale del hospital, no, me ha dicho el médico que yo vaya a una piscina. No, es que no encuentro ninguna piscina que esté, es que en una piscina pública no vamos a encontrar ese efecto térmico. ¿Vale? Pero ahora mismo existen muchísimas prendas de neopreno que nos permiten sentir confort, no sentir frío y movernos dentro del agua. Con lo cual, cualquier piscina podemos trabajar. ¿Vale? Bien, actividades, la famosa natación que ya lo sabemos, el aquafitness, que sería hacer una clase, sería un tipo de aquagym. Lo que pasa es que más dirigido por una clase de fitness. El fitness, el término fitness no es más que el término de la gimnasia de mantenimiento de toda la vida, pero que es un término más actual, en donde dependiendo de la persona se trabaja en un circuito la fuerza, la resistencia y la flexoelasticidad todo a la vez. ¿Vale? Correcto, es un poquito más rígido, más disciplinado que una clase de aeróbic, de aquagym, perdón. ¿Vale? Bien. Luego teníamos, pues bueno, podemos hacer, ahí por ejemplo las piscinas que tenemos en Alicante, donde estoy yo, pues tenemos clases para embarazadas, para bebés, correcto, para grupos especiales, para natación terapéutica, o sea, programas, o sea, tenemos, es que el agua da mucha cancha, y si tenemos pues unos buenos técnicos que le sacan rendimiento, pues una piscina, en un lugar como aquí, como el vuestro, le podéis sacar un rendimiento brutal a hacer actividades, pero brutal, brutal, ¿vale? Y da muchísima favorabilidad. Entrenamiento personalizado, dependiendo de si tengo que recuperar una lesión, no es necesario que vaya un fisioterapeuta, el fisioterapeuta me enseña los ejercicios, yo luego voy al agua, estoy como monitor, me enseña, o sea, muy bien. Y no necesitamos aprender a flotar, ni estar agobiados porque no sé respirar. Es que es muy importante, ¿vale? Bien, el entrenamiento también se puede hacer yoga acuático. Yoga acuático, hay monitores que saben y hacen clases de yoga acuático, que es una pasada. O sea, si alguno lo ha experimentado, es una gozada, o sea, porque es dejarte llevar dentro del agua como si estuviéramos haciendo una clase de yoga con sus particularidades, pero dentro del medio acuático. Es brutal la experiencia. Luego, dicho esto, el fitness, lo que os acabo de comentar. Otra actividad que es muy cercana para hacer ejercicio físico salud, muy divertido, donde podemos ir por solos o por grupos, y que es lo que os he dicho, el antiguo mantenimiento, pues llevado al momento actual, donde yo tengo a la persona, edad, sexo, tipo de trabajo, características corporales, problemas de salud, y yo le monto un circuito en donde podemos trabajar pues con todos estos tipos de materiales, que incluso a lo mejor, pues aquí en los gimnasios que tengáis en el pueblo, a nivel de ayuntamiento, algunos de ellos los podéis tener, distintos tipos de materiales, los busus, los balones, las plataformas, las gomas elásticas, los aparatajes de fuerza, las elípticas, o sea, todo este tipo de material no hay que tenerle miedo. Aunque seamos mayores, ya os digo, o sea, al contrario, nos facilitan el introducirnos. Perfecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente a mí me permite, necesito trabajar una parte y la otra parte de mi cuerpo está confortable y yo trabajo. O sea, que ahora tenemos la ventaja con respecto a hace 40 o 50 años que esta maquinaria no existía. Y hay una maquinaria desde muy fuerte como era la chica que está arriba, pero bueno, o maquinarias como las otras donde yo me siento confortable y estoy viendo una pantallita y solamente pedaleo. Es que no necesito pedalear, nada más que eso. Y no necesito impacto. Entonces yo estoy como si fuera en un patín de playa, pues tranquilamente pedaleando.
y estoy bajando mi colesterol, bajando mi tensión arterial, bajando mi azúcar, ¿correcto? ¿Vale? Entonces, son circuitos que, teniendo en cuenta a la persona global, el monitor me monta en el gimnasio, ¿vale? Y trabajamos todas las cualidades, aeróbico, fuerza, y luego los estiramientos sí que había que trabajarlos aparte, porque las máquinas no trabajan los estiramientos, ¿correcto? Bien, en definitiva, y ya con esto cerramos, lo que se pretende es que, lo que decía, es decir, antes hablando con Paco, vuestro concejal, uno disfruta leyendo un libro, viendo una película o escuchando música, y es un disfrute brutal, y no hay que detenerlo, o tomando un pincho de tortilla, espectacular. Pero, bueno, eso no nos va a dar, o no nos va a mantener la funcionalidad que el ser humano requiere en el transcurso del tiempo, no nos la va a dar. ¿Qué es lo que, por tanto, nos vamos a encontrar? Pues bueno, que a lo largo de la vida, nuestra salud, los problemas sociales, el estrés, los problemas laborales, o simplemente, es decir, todo lo que veis ahí, pues nos va machacando. Y nos va restando forma física, funcionalidad. Cada vez, che, no me puedo ni levantar, ahora ya los riñones, no, que esto me pasa, no me puedo ni llegar a los zapatos, ya tengo que echar mano, ya ni 3 escalones. Voy al Carrefour y a un Mercadona y no puedo ni levantar una bolsa. Voy perdiendo funcionalidad. Entonces, lo único que nos va a evitar no perderla es el mantener una actividad física en casa que puede ser programada, como ya os decía, un ejercicio físico de los que hemos hablado aquí, o un deporte si tenemos la oportunidad, o ya veníamos practicándolo y adaptándolo a la edad. Y entonces lo que perseguiremos será esto. Si lo que pretendemos con el ejercicio físico, que era el título de la charla, es la bonanza del ejercicio físico en la calidad de vida. O sea, es decir, mantener el que si yo practico un deporte, lo practico y lo mantengo muy respetablemente, jugando mi partidito de tenis, me voy a jugar al golf, lanzo un poquito, o simplemente me mantiene en la vida cotidiana que yo sea capaz de hacer las labores de casa, que conforme nos hacemos mayores no necesitemos que vengan y me vistan, me aten unos zapatos, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Eso es lo más importante a la hora de mantener un ejercicio físico dentro de lo que es a lo largo de la vida. ¿Vale? Y nada más.